Buenas noches a todos. Bueno, en principio agradecer al público presente en este conversatorio, el público asistente. Igualmente agradecer por haberme convocado a este conversatorio a Augusto del Valle y también a Drusila por todas las coordinaciones, igualmente a Jorge Vázquez también. Muchas gracias. Bien, mi ponencia aborda el aspecto, digamos, plástico de Ramiro Llona, pero sobre todo me voy a centrar en el color, ¿no? Mi ponencia lleva por título Una mirada a la obra de Ramiro Llona a través del color. Bien, la obra de Ramiro Llona se ha caracterizado por arriesgar en cuanto al color, contrastes fuertes, colores vibrantes. También, ¿no?, estos colores han sido representados en planos, líneas, formas sugerentes, además, dentro de la no figuración o abstracción y también en lo que se podría denominar como semi-abstracto. Ahora, en esta exposición, El Buen Lugar, se puede observar, además de su obra pictórica, un cortometraje en el cual el artista narra la experiencia de su proceso creativo y en él se aprecia desde el inicio una suerte de ritual que desarrolla el artista al desplazarse alrededor del lienzo que está ubicado en el piso, que, como él mismo afirma, no lo piensa mucho a la hora de aplicar el color de fondo, porque él trata más bien de ser más espontáneo en este aspecto. Siguiente, por favor. Sí. El artista posee diversos referentes técnicos, ¿no?, y estilísticos. Por tal razón no se le puede adjudicar una etiqueta para definir su propio estilo pictórico, ¿no? Ahora, el artista apela a la técnica de aplicación del color, ¿no?, durante la imprimación y recurre, bueno, para mí es una reinterpretación, a mi modo de ver, una reinterpretación del action painting, ¿ya?, que hace Ramiro Llona, o lo adapta en todo caso a sus necesidades, ¿no? Él lo realiza de manera inicial. Primero se desplaza alrededor del lienzo durante el inicio del proceso pictórico e incorpora elementos que nos remiten, ¿no?, a la abstracción lírica, la abstracción geométrica, el dibujo arquitectónico minimalista, el cubismo expresionista, siendo este último el más evidente quizás, o el que más me llama la atención, sobre todo porque siendo el negro, en este caso por ende la línea negra, que es mucho más recurrente en el expresionismo y sus vertientes, va a caracterizar a la obra de Llona, ¿no? Es una característica inherente, ¿no?, de esta corriente artística además, y también va a emplear en todo caso el negro para generar sombras en contraste con el blanco. Por favor, ¿podría la siguiente? Ah, sí, está bien, sí. Ajá. Gracias. Sí. Generar sombras en contraste con el blanco y va a generar una suerte de claroscuro con planos geométricos en blanco, negro y grises incluso, ¿no?, y a la vez va a otorgar fuerza y dinamismo en las líneas y formas curvas de algunos de sus personajes. Bien. Asimismo, también va a reproducir formas orgánicas como extremidades humanas y seres zoomorfos, ¿no?, como una suerte de bestiario, todos ellos representados parcialmente, es decir, inconclusos en la forma, pero con la infaltable línea negra de la forma. Bien. En cuanto a la ejecución inicial de su obra, existe una suerte de azar controlado, ¿ya?, el cual, si bien el artista es consciente de los colores que va a emplear, la técnica de aplicación del color que emplea para ello, empleando como una de las primeras herramientas el trapo, ¿no?, permite que se vayan generando nuevos matices de color, o como en el argot de la pintura se conoce como cocinar, ¿no? Yo fui alumna libre en la Escuela de Bellas Artes por 4 años, de pintura al óleo. Entonces, el primer término que conocí fue cocinar. ¿Ya? Me decía, tú cocinas el color en la paleta y te veo que lo cocinas en el lienzo. Eso se me grabó hasta ahora. Y justamente fue lo que me llamó la atención de la obra de Ramiro Llona, justamente porque él hace eso, ¿no? Y eso, bueno, se evidencia en el video. Ahora, aunque en este caso él no lo desarrolla en paleta, por lo menos en la fase inicial, ¿no? Vamos a ver que en el mismo lienzo lo va a desarrollar, a veces con pintura preparada por él mismo, en otras va a combinar la pintura que él prepara diluida con pigmentos en seco, por ejemplo, ¿no? Y para combinar y crear colores secundarios y sus derivados también va a desarrollar esta técnica. Por lo tanto, el resultado, o sea, por más que él sea consciente de los colores que está colocando y de repente tenga una planificación o un esbozo previo, no un boceto previo, entre comillas, no digo es mental nada más, ¿ya? No es un boceto, ¿no?, un boceto mental, el resultado va a diferir
al final, ¿no? Porque los colores que se van generando van surgiendo, ¿no? Así como, por eso lo del azar controlado que mencionaba. Ahora, vamos a ver que durante el manchado a modo de imprimación es lo que va luego a conllevar a que apele a la observación, porque claro, este resultado va a llevar a Ramiro Llona a observar, ¿no?, el resultado y a partir de ahí va a replantear nuevamente su obra en una segunda etapa para ya ver los aspectos compositivos de la misma, ¿no? Ahora, vamos a ver que el punto de partida es esta composición cromática armónica de fondo, ¿ya?, que roza la abstracción lírica, ¿no? Además, ¿no?, porque aún cuando pude observar solamente el trabajo de imprimación ya me parecía un cuadro de por sí, ¿no? Me remitía un poco a Rothko a veces, y así, tengo que decirlo. Vamos a ver además que él va a otorgar, ¿no?, a esta serie presentada un fondo minimalista, justamente en base a esta primera, ¿no?, a este proceso de imprimación que le va a dar. Claro que después va a ir retocando y va a ir agregando, adicionando algunos elementos o incluso cambiando, modificando colores en el proceso, ¿no? Ahora, su fondo de minimalista, como él lo menciona, es de manera espontánea, pero no por ello facilista, ojo, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? En este caso vamos a ver que es un trabajo muy elaborado, porque es más, si ven el video y ven todo, no solamente implica, ¿no?, o sea, una planificación, sino también implica un esfuerzo físico también del artista, ¿no?, en cuanto al desplazamiento y cómo desarrolla su técnica, ¿no?, en base al trapo. Ahí es una exigencia también física bastante ardua, ¿no?, de parte del artista. O sea, eso no es nada fácil, por cierto. Ya yo lo he visto también en otra artista, en Charo Noriega, alguna vez trabajar, no algo idéntico a lo de Llona, pero sí también ella se desplazaba alrededor del lienzo, distribuyendo los colores y también, ¿no? Ella me decía que quizás lo más tedioso era el esfuerzo físico que implicaba. Y eso que ella trabajaba formatos medianos, Ramiro Llona trabaja formatos bastante grandes, entonces eso creo que es, digamos, es un esfuerzo mucho mayor todavía. Ahora, vamos a ver también que los colores que sirven de enlace entre cada obra de esta serie son el rojo, verde, azul, amarillo y por supuesto el empleo del blanco como iluminación del espacio o para destacar a algunos personajes y también los representa en planos geométricos porque de alguna manera también lo que él pretende es darle vida a estos personajes, sobre todo a los centrales, ¿no?, que es un poco el principio de la pintura académica también, ¿no?, en parte, ¿no? Me imagino que por formación lo que él hace es justamente darle cierto protagonismo, ¿no?, a través de la luz, de la iluminación. Bien, vamos a ver también que los colores de fondo del espacio compositivo, ¿no?, también permiten de alguna manera tener estabilidad, ¿no?, de la arquitectura de la composición y para eso va a emplear el negro. La línea negra va a estar presente, ya sea como líneas muy sutiles, ¿no?, o también líneas más marcadas, ¿no? Le permite dar, como vuelvo a repetir, es una arquitectura bastante, no sé, bueno, es el dibujo, yo creo que el principio es el dibujo arquitectónico, sin temor a equivocarme, pero tiene, digamos, es un dibujo arquitectónico bastante sutil, minimalista, ¿no?, que no invade todo el fondo, sino todo lo contrario, ¿no? Permite que los demás elementos destaquen, ¿no? Estos solamente son, ¿cómo podría decir? Son líneas sutiles, como unos ligeros acentos sutiles en negro. Ahora, vamos a ver también que sobre el mismo lienzo va a producir, por la combinación del blanco y negro, una escala de grises, y del mismo modo lo va a hacer con otros colores, ¿no? Ahora, no va a dejar de emplear el negro para este propósito, ¿no? Y bueno, como les decía, creo que sí quedó claro, ¿no?, lo del término cocinar el color, ¿no?, que es básicamente la mezcla que se hace de colores para generar nuevos tonos o matices, pero que esta se puede hacer o bien en la paleta o bien en el lienzo, ¿no?, por si acaso, ¿no?, para quienes de repente estén muy familiarizados con este término del argot de los pintores. Bien, aunque en algunos lienzos pueda prescindir, siguiente por favor, sí. Aunque algunos lienzos él pueda prescindir de los colores antes mencionados, el negro merece un acápite especial para el abordaje de la obra de Ramiro Llona. En mi modesta opinión, claro, que no es la verdad absoluta, pero es, digamos, la percepción que yo tengo de su obra, ¿ok? Eso para empezar.
que quede claro. El artista elabora el negro construyendo a la usanza tradicional, a partir de una combinación de colores, ¿no? En este caso vamos a ver que inicia con el negro, pero él lo construye, como vuelvo a repetir, a la usanza tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, lo va a crear como siempre se ha hecho a la antigua, ¿no? El negro en realidad creo que hasta el siglo XX quizás recién se producía el negro como tal en el tubo, ¿no? Digamos en el tubo del artista, que conseguía el artista el tubo de pintura al óleo. Pero antes de eso los artistas desarrollaban mezclas para generar una tonalidad negra, ¿no? Ya sea para hacer cabellos o para hacer claroscuros. Ahora, en este caso el artista usa, y él mismo me lo ha comentado en una entrevista previa que tuvimos días atrás, colores como el azul cobalto, ultramar, siena tostada, y con este negro, o sea, ¿no? Con el resultado, ¿no? de este negro que crea Ramiro Llona, delinea la forma de la arquitectura del fondo, y junto al gris, también aplicado en planos, van a adoptar formas más sutiles o acompañan a la figura central como contraparte, como si se tratase algo así de como un efecto de transición de claroscuro, ¿ya? Ahora, las líneas en blanco y sutilmente delineadas en negro van a enfatizar al personaje o elementos protagónicos de cada lienzo, e incluso en otros casos representa las formas en blanco, y cuanto mayor sea la expresividad del personaje, adiciona líneas negras para tal fin, ¿no? Ahora, el artista emplea de manera recurrente el negro a modo de hilo conductor, ¿ya? Entre cada obra pictórica presentada en esta serie, que va más allá de la mera intención de delinear y definir estructuras arquitectónicas minimalistas, y para ello, ¿no? Vamos a ver que su obra denota además en la manera como Llona estratégicamente va a emplear ¿no? el negro. Ahora, por lo tanto, el negro es determinante para lograr que sus espacios o contextos adquieran fuerza, estabilidad, movimiento, y sus personajes posean también una fuerte carga emotiva, como también lo consigue con la armonía de grises para representar, apelando a los planos geométricos, a personajes amorfos, como le llamo yo, y orgánicos, que pueden ser extremidades, animales representados de manera parcial o que aparentemente parecieran inconclusos, ¿no? Tal como se solía hacer con el cubismo expresionista también, ¿no? Que es otro referente que podemos advertir en la obra de Llona, y en este caso, en oposición a las zonas, elementos y personajes representados de manera iluminada en blanco, a los que incluso va a adicionar la línea negra sobre un color primario, como en el caso del amarillo, por ejemplo. Aunque el resultado difiere del cubismo expresionista, el principio es el mismo. Y a modo de conclusión, ya para terminar, la relevancia de la obra de Ramiro Llona radica en su gran habilidad para transformar todos sus referentes estilísticos y técnicos, dando como resultado una fusión pictórica que derivará en la creación de un estilo propio y único, que recrea una realidad o mitos extraídos de su propia introspección, una suerte de, como lo califico mi modesta opinión, arte atemporal, ¿no? Denominación que bien podría emplearse, o no es una propuesta mía, que bien podría emplearse para identificar a su propio estilo pictórico, y que ha venido caracterizando a su prolífica obra artística durante su larga y destacada trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. Hay mucho público, es realmente una ocasión especial para poder conversar sobre esta exposición, sobre los trabajos que hay en esta exposición, pero también proyectar un poco hacia atrás la lectura del sentido del trabajo de Ramiro. He titulado mi ponencia pequeñita Autonomía y mímesis en la obra de Ramiro Llona. Aunque la palabra mímesis pueda ser sorprendente, creo que es interesante colocarla como una especie de tensión dialéctica respecto a todos estos tópicos de la autonomía en la pintura que vienen de atrás, que son
tan importantes en su trabajo. Voy a leer. La exposición El buen lugar de Ramiro Llona llega en un momento en el que uno puede preguntarse con ventaja no solo acerca del papel de la pintura frente a aquello que ha venido a llamarse arte contemporáneo, sino también por el papel y la responsabilidad del Museo de Arte Contemporáneo, valga la redundancia, respecto de su misión y de su visión. Me refiero a la visión y la misión del museo. Pero vamos a dejar este segundo aspecto, o sea, este aspecto de museo, para otro momento, para otro contexto y otra conversación. Y vamos a concentrarnos más bien en lo que concierne a esta charla, cuyo título es La pintura como experiencia en los aspectos de esta exposición. En primer lugar, quiero agradecer a Ramiro Llona su buena disposición a conversar en un sentido fuerte. Cuando uno entra a una conversación verdadera, no sabe de antemano por qué cauce va a seguir, y esta puede llevarnos al lugar, entre comillas, más inesperado. En segundo lugar, y de acuerdo con esto, voy a plantear una hipótesis que buscaré mostrar en esta breve charla. Mi hipótesis echa mano de la imaginación dialéctica y diré, para ser breve, que esta se puede formular de la siguiente manera. La pintura de Ramiro Llona, a propósito de su necesidad de autonomía y atemporalidad, ha llegado a encontrar su lugar histórico en un sentido temporal. Bueno, no pretendo demostrar esta hipótesis en esta breve charla. Solo mostraré algunos elementos que me ayuden a comunicar y plantearla. Así, en un texto del año 2001, Jeremías Gamboa, aquí presente, salió al paso para mostrar la particularidad, por su hermetismo, ¿no?, de la pintura de Llona en un contexto de una exhibición colectiva. Esta es la pintura que aludía a Jeremías en un texto del 2001 que salió en la revista Lienzo número 22, junto con una entrevista también muy larga. Añadiré que... ¿Paso la siguiente? Añadiré que la alusión era una exposición del año 99 que se llamó El laberinto de la Soledad, preparado por un colectivo, Espacios y Márgenes, del que yo formaba parte. Quizás esto no lo conocía Jeremías, pero era un colectivo donde estaba Jorge Villacorte y Julia Peche, además, y otros miembros. Bueno, el punto es aquí de interés, pues grafica un momento importante en la pintura de Llona a la vuelta del año 2000 en un contexto de la puesta en escena del arte moderno y contemporáneo peruano del momento. Resulta por ello tomar ahora de nuevo a Jeremías, pero ya en un texto posterior del 2016, para la exposición que hubo aquí en el MAC, junto con una doble exposición, porque hubo una exposición de ese mismo momento en el peruano-británico, ¿no? Dice esta cita, esta sí es una cita literal: Llona ha defendido siempre la autonomía total de la pintura, y esta siempre un objetivo problemático en la materialización de su trabajo, porque su pintura está cada vez más en tensión con aquello que de una manera compleja parece decir o escenificar. El trabajo en papel, aquí hago un anacronismo porque ese trabajo en papel es el que estamos viendo en esta exposición, y este trabajo en papel es del 2016 que está referido en la cita. El trabajo en papel en ese sentido parece cumplir casi a la perfección el anhelo de una pintura despojada de cualquier otro tipo de lectura que no sea el de la pintura misma. La autonomía del oficio emerge de una manera mucho más precisa en los trabajos del gesto informado, la exposición del 2016, fin de la cita. En el gesto informado, es cierto, ahora digo yo,
se juntan muchas imágenes, como las que podemos ver en piezas como Dar vueltas sobre uno mismo, 2013, y El deseo del otro, 2005. Dicho sea de paso, podría ser un poco heterogéneo comparar tan rápido pinturas y dibujos, ¿no? Digamos, para prurito metodológico de historia del arte, realmente estoy haciendo una transgresión. Pero me parece importante porque ambas situaciones están en esta exposición, en la exposición que estamos asistiendo hoy día, ¿no? Anoto que los títulos de ambas piezas señalan paradójicamente hacia el yo en el primer caso y hacia el otro en el segundo. Y sin embargo, como diría Gamboa, señalan hacia la autonomía del oficio. En El buen lugar, 2017-2024, otro lado de la ecuación, distinto de la autonomía, del oficio, le hace, o del propio lenguaje, parece experimentar un fuerte desarrollo que deja una pauta para reflexionar. Es decir, creo que asistimos a una nueva situación, digamos. No digo que tengamos que abandonar la idea de autonomía, pero es evidente que, por ejemplo, los títulos mismos portan mínimo 4 horizontes de sentido distintos. Uno, que me parece súper importante, es el de la autoposición de la propia pintura. Eso no solamente está en los títulos de los dibujos, sino también en de las pinturas. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de la mirada única, o los tópicos de las pinturas, el discurso, el lenguaje, y otros en los casos de los dibujos, el pintor, la mirada, la modelo, el lenguaje del pintor, la búsqueda de un ideal, la desaparición del centro. Ese es un tópico que se ve la autoposición de la pintura, a pesar de que estemos en dibujos. También está en el caso de las pinturas, como subrayado. Así, por ejemplo, en La llegada se espera una situación y un lugar determinado, mientras que en La casa del peregrino el mito cristiano nos sale al paso. Y esto al margen de las citas visuales que pueda registrarse en la casa del peregrino. Concretamente hay una referencia a una pintura de Goya en los exteriores del paisaje, pero también hay referencias a pintura renacentista, ¿no? Y es una pintura muy interesante por la dialéctica interior-exterior que propone. Los arbolitos que están ahí son clave. Como he dicho en los textos de Pared, y no los voy a aburrir volviendo a estos textos que están, que pueden leerlos una y otra vez, y uno seguramente habrá ocasión de comentarlos. La horizontalidad de estas piezas, de 3x5 aproximadamente, ¿no? Invita a una narrativa que pueda observarse de izquierda a derecha. De alguna manera, la autonomía ganada por la pintura establece entonces una tensión asociada al sentido no solo de los personajes que hay de distinto tipo. Yo estoy recordando acá el Iluminado, por ejemplo, que es un personaje clave, y hay otros más. Entonces, no solamente es una cuestión asociada a los personajes, sino también a las propias narrativas. Y estas convierten al color en un protagonista complejo. Pues yo diría que este elemento
ataca por sorpresa al aparato de percepción del observador. No solamente por el tamaño, sino por la consistencia del propio color y las variaciones, los ritmos y una serie de otras situaciones que uno las experimenta a veces en clave inconsciente, diría yo, que uno no puede ser consciente de esas situaciones y eso lo hace más interesante. Entonces las pinturas, por ejemplo, con una dominante de color establecen una complementariedad con el uso del negro estructurante en diversas geometrías. Pero aún en estas últimas, las citas visuales a pinturas específicas también dejan ver su impronta. Así entonces la autonomía se ve interpelada por una mímesis sorprendente. La mirada mimética busca equiparar lo semejante con lo semejante. En la pintura esto puede alimentarse entonces con otra pintura y otra pintura y otra pintura. Esta paradoja resulta clave en la medida que las pinturas que Ramiro nos invita a participar están llenas de referentes y esto ya es una clave para una investigación posterior y me parece que resulta interesante porque en esas situaciones donde se juega diría yo, su contemporaneidad. Regresaría yo a la cita de comienzos de mi breve intervención del propio Jeremías cuando hablaba en una de las entrevistas como Ramiro decía que lo contemporáneo le creaba mucha angustia. Entonces ahí lo voy a dejar y muchísimas gracias. Más bien, un favor, quería hacer una aclaración en mi PPT al final. Disculpen, antes de pasar con Jeremías, quería hacer una aclaración respecto al... Sino que por la posición ahí me faltó explicar algo. Al final nada más, algo breve. Sí, es donde están los referentes. Empezando por ahí. Sí, los referentes que estoy colocando aquí, los referentes asociados, digamos, a la obra de Ramiro Llona, o sea, no los referentes en los que él se ha inspirado. Gracias. Los referentes de la obra de Ramiro Llona, en los que, bueno, él se ha inspirado de alguna manera, en realidad yo más los he enfocado desde el punto de vista del color, ¿ya? El empleo de la línea negra para otorgar dramatismo, pero también al mismo tiempo, ¿no?, darle protagonismo, ¿no?, a través de la iluminación a los personajes, en este caso de una fuerte carga emotiva, ¿no? Y la línea negra se hace presente justamente para acentuar esto. Siguiente, por favor. Sí. En este caso, bueno, esto es una obra de Fernando de Cislo, ¿no?, como Llona me decía que era su maestro, pero además hay un detalle interesante porque si bien esto hay texturas que sugieren formas figurativas, pero por ejemplo, ¿no?, con la línea negra representa estas líneas que pueden ser escalones, e igualmente aquí en la composición de Cislo también, pero hay algo interesante, el color también de la paleta de Cislo, por ahí asocio algunas coincidencias, ¿no?, con la de Ramiro Llona. Siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, esta es una obra de Mark Rothko, que también el rojo es muy símil, ¿no?, al rojo que emplea Ramiro Llona, ¿no?, que también en algún momento Ramiro Llona había manifestado, ¿no?, que él cuando vivía en Nueva York, ¿no?, estuvo en contacto con todos estos referentes importantes de la pintura universal, ¿no?, del mundo contemporáneo obviamente, y justamente observando, ¿no?, vi por ejemplo también esta coincidencia creativa muy interesante, pero claro, son referentes importantes y como vuelvo a decir, ¿no?, la relevancia de la obra de Ramiro Llona es eso, ¿no?, que él transforma todos estos referentes en algo personal y único que identifica su estilo como artista. Pero en este caso mi visión es solamente a través del color, ¿no? Gracias. Ahora, Sí, ¿podrías regresar a la imagen del Nuevo Testamento con biblioteca? Es muy curioso, cuando vi esta pintura la primera vez, en las dos presencias que están al lado, creo que se miran acá, esta primera. Las dos, ya la yo a mí, y claro, la expectativa que está muy presente. Yo pensé en la exposición del paraíso de Massacho.
estar en la mesa de psicoanálisis y literatura de Ramiro, porque entre otras cosas debo decir que yo me vengo psicoanalizando hace ya casi 18 años, en parte gracias a Ramiro, que es un entusiasta del psicoanálisis. Y cuando empezamos las conversaciones sobre la pintura me dijo, tienes que psicoanalizarte, pero no era en función de resolverse, sino como una aventura mental, ¿no? Y me parece que eso es clave. Yo sé que vamos a hablar del lenguaje, que no es el lenguaje, pero en estas paradojas contemporáneas que justamente nos pone la pintura de Iona es difícil. Hay una constante crispación entre la tela y la imagen, entre la información pura del pigmento que nos acerca, creo, a lo simbólico, a lo infantil, y la visión de Masaccio o de Guernica, ¿verdad? Me parece que ahí hay algunas de las claves que recién como espectador he visto con claridad en esta exposición. Por supuesto que he estado siempre, la pintura de Ramiro está muy por delante, va a verla. Yo me ahora bromeaba a Rosa María diciendo que yo era como el exégeta de Ramiro, porque he seguido su trabajo muchos años. Así es. Y casi que he ido viendo la floración de la segunda parte de su trabajo, si es que pensamos en la retrospectiva de Maggi, en la que acá está, ¿no? Pero Pablo, si es que pensamos en eso como un media res de su obra, ¿no? Y a partir de ese momento yo vengo acompañando el lenguaje, vamos a decir así, justamente las formas que aparecen aquí de la pintura de Ramiro, que son tan reconocibles y a la vez extrañas, ¿no? Ahí como al volver a esta sala, al entrar por primera vez a la sala, después de la inauguración, estas visitas recogidas, solitarias, 3 de la tarde, a lo mejor ahora no hay nadie, y de pronto uno está a solas, ¿no? Con estas figuras, presencia, pintura, que es familiar y a la vez ilusoria, liminal. Voy a ver primero varias de estas cosas. Recuerdo yo que esta pintura a la cual se ha referido Augusto, si la pueden poner de nuevo, genial, se llama Sin Título. Yo en un momento también en esa exposición de la que él habla, este colectivo de la choledad, yo me recuerdo haber escrito algo en la prensa hablando de lo insular de la pintura en medio de todos estos discursos más claramente sociológicos, históricos, culturales en el sentido de mestizajes y tal. La pintura de Ramiro parecía recogida sobre sí misma y me parecía que un punto de inflexión, porque por un lado es bien infantil mi lectura, tengo que admitirlo. Está el hermetismo de la pintura más cerrada de Ramiro, la que no quiere dar claves narrativas de ningún tipo, la menos autobiográfica, la abstracta, ¿no? De una época, y sin embargo estos dos gestos que remiten a dibujos de Ramiro constantes de los años 80 y una pintura muy clara en la que aparece la figura del pintor como un pie que está yendo hacia él. Me parecía a mí que involuntariamente había un elemento como de autorretrato. Yo creo que las pinturas de Ramiro se pueden leer perfectamente como autorretratos. Creo que hace muy poco leyendo una novela de Paul Auster, lamentablemente voy a tener muchos referentes literarios, que hago, soy escritor. En una lectura que hace Paul Auster de la habitación de Van Gogh, cerrada, contrastándola con los diarios, que la habitación es el autorretrato de Van Gogh, es una forma de autorretrato. Yo diría primero que cada pintura de Van Gogh es un autorretrato, pero es un autorretrato no del interior, del estado mental, de ese lugar que hasta ahora no han definido entre neurólogos y psicoanalistas, que es la mente, la conciencia, ¿no? El que es curiosamente la conciencia del hombre y a la vez el obturador del pintor. Es decir, la máquina, la cabeza, el asunto de dentro mental, que mira pintura, que ejerce pintura y que vive la vida a la pintura, la entiende, se instala en ella, la revisita desde un presente, cada vez más cargado de experiencia sobre ello, porque hablamos de la experiencia, ¿no? De la experiencia. Me parece a mí que se puede entender como una especie de autorretrato. Pero, como en un poema de Billy Collins, se trata de mostrar los huesos, es decir, es el autorretrato del interior y no un autorretrato
tengo la impresión de que es porque la pintura es casi el tamaño de la casa. En ese sentido es curioso, son puras divagaciones de estar viendo la obra una y otra vez. No hay tantos espejos en esta exposición. Esta imagen circular que parece reflejar, solo aparece en el lenguaje, curiosamente sus meninas, ¿no? El momento en que el pintor se pone en escena mostrando el hueso, ¿no? En esta pintura que ustedes verán, está aquí a la vuelta, esta es una ejecución casi como un dibujo gigante, en donde hay un espejo y hay un lienzo, están las ventanas, la mirada que está presente en su trabajo, pero luego no hay, porque me parece que ya en la pintura es el espejo. A lo que iba es que en esta cosa de autorretratarse en la pintura que está en ese lienzo del 2001, Ramiro cediendo inevitablemente a lo que Freud llamaría la novela familiar. Es imposible, es inevitable que aparezca en la pintura algo que yo he llegado a la conclusión, es una cosa que si uno escribe mucho sin parar muchas páginas, y en 2000 uno termina inevitablemente hablando de la madre, que es inevitable terminar en algunos puntos, ¿no? Ramiro ha citado a Woolf en varias entrevistas diciendo que los temas son la vida, la muerte y el amor, y no más, ¿no? Al final terminamos hablando siempre de una cosa desde la que nacen todos los elementos que tiene que ver con lo que está ocurriendo en su trabajo. Desde que yo acompaño como interlocutor de Ramiro, lo que mostraba el MAC en la primera mitad de su carrera, o por decirlo así, era una secuencialidad de etapas del artista que iba ganando, que se iba relacionando con ciertas tradiciones de la pintura. Muchas de ellas las ha comentado muy bien Rosa María, y las iba como, no cancelando, pero las iba dejando al lado, ¿no? Por un momento geométrico, en un momento muy impresionista, en un momento era puro color, puros campos de color, a principios de los 80, colores muy intensos, casi eléctricos. Sí. Una época muy gestual, había mucho Bacon en un momento, una época muy libre, con muy campos visuales que iban sucediéndose en esa retrospectiva. Y de pronto, después de que el propio artista mira la retrospectiva, las exposiciones siguientes empiezan a llamarse la pintura, en un sentido. Dicen, una exposición se llama el lenguaje, la otra es el proceso, y hay una defensa de la autonomía, ¿no? Lo que empieza a ocurrir de ahí en adelante es el dominio completo de un lenguaje, vamos a decir, que es lo que está en estas pinturas, que en algún momento alcance el tamaño gestual del artista. Es decir, en un momento Jonah ya no pasa por etapas, sino instala una especie de recinto en el que todo cabe, todo lo que él consiguió como pintor, que es ya creo que hay una conciencia de maestría, en el sentido de conocimiento total de todos los recursos, o de muchos de los recursos, puedo usarlos ya en el lienzo, pueden aparecer en el lienzo, puedo dirigirlos a través del azar, como planteaba Rosa María, en favor de eso que tiene que aparecer, ¿no? Esta idea de la aparición, por Palen tiene una frase preciosa, ¿no? Lo que llama Ramiro el dramaturgo de las apariciones inesperadas, ¿no? Como si, y aquí yo creo que hay un punto muy parecido al de cierta literatura, como si Jonah usase esa superficie como una mesa, no voy a decir de magia negra, pero a la que algo va a venir, si informo esto de mí. Ahora, cuando llega a empatarse en el lenguaje, el tamaño de su gesto, lo que hace Ramiro es algo que me parece que está en quintesencia en esa exposición. Creo además que estamos ante la más grande exposición individual que se haya puesto en el Perú. No creo que haya habido una igual. Creo que no hay un espacio donde un autor, un escritor, un artista vivo concentre en un recinto, que es en buen lugar, una cantidad de energía creativa tan bestial. No creo que exista una cantidad de orden y de caos tan intensa como la que Jonah ha puesto aquí, casi como si eso fuese una capilla
en algún lugar de Italia, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Ramiro, creo yo? Creo que Ramiro lo que ha hecho es, al afianzarse en su maestría, ha forzado la pintura a obtener más tiempo. Es la impresión que tengo ahora que he estado mirando la pintura. Es decir, me voy a demorar más, voy a hacer el cuadro más grande y me va a forzar a tener que poner más de lo maestro que hay en mi acumulación de tiempo. Y ahí creo que hay una acumulación de tiempo biográfico, de una vez cada vez más grande, ¿no? Mayor, más experiencias, más historias de amor, muerte, ¿no? Vida, más despedidas, más visitas, más anunciaciones, ¿no? Estos elementos, estos sucesos, estas apariciones que se dan en su pintura. Es decir, cada vez el pintor tiene más que poner en la tela y cada vez yo antes pensaba en una superficie mayor, pero siento que lo que ha hecho Ramiro es forzar a que haya más tiempo en la superficie, ¿no? Es que cada vez sea más la mayor memoria pictórica y biográfica que tengo, la que se enfrenta a la superficie finita que va a contener mi energía creativa. Esa es la impresión que tengo. Es casi como forzarse a dar el 110, 20, 30% ante ese cuadro anterior que yo igualaba, que es el cuadro más o menos de fines de los, como que, sí, de los 2010, 2000. De pronto en esta última, el cuadro es más grande y tiene que llenarse de más. Entonces, aquí me parece que hay instancias que se han acentuado maravillosamente. Tengo la impresión de que con la pintura más grande, Ramiro se separa más una dicotomía extraordinaria, que es la del que ejecuta y la del que observa. Es decir, si ustedes ven el video, que es parte de la exposición, evidentemente, pasa mucho tiempo en un sofá, que es el que le permite mirar desde un lugar desde el que no ejecuta lo que está pasando cuando está metido en el vientre de la ballena y no tiene control, porque a pesar de que él tenga una imagen y vaya con ella a la tela eso se pierde en la membrana. Tengo la impresión cada vez más de que el color y la superficie informada de la pintura de Ramiro es membrana, no sé cómo llamarlo, pero tengo la tentación de que el tejido de la mente, el tejido de la psique, el tejido de cierta cosa amniótica a la que el pintor se adhiere como un útero, debería decir, ¿no? No extrañamente, el primer imprimante que pone sobre la tela tiene un color que me parece que se relaciona con la sangre, con la menstruación, diría, con el elemento original, ¿saben? O sea, ganas de estar en la otra mesa y me parece escena primaria, ya. Como una escena primaria, ¿no? Y en eso presimbólico, en ese hablar de la madre final, que en algún momento lo comentaba Juan Pablo, ese es el color que prima, por ejemplo, una pintura extraordinaria en homenaje a Blanca Varela, ¿no? Ese color de sangre, no es el color rojo intenso, ¿no? Indio, sino es un color de ese tipo. A lo que voy es, cuando uno está en una pintura de Ramiro, ahora uno es muy presimbólico en la cercanía de la superficie. Curiosamente, en la paradoja de la pintura, creo yo, hay expresiones muy modernistas. Uno está pegado y uno ve Masaccio, uno ve Rothko, uno ve Motherwell, uno ve Brinco, uno ve Matisse, mucho Matisse. En ciertos colores, en unos amarillos azules, en unos que son colores muy contrastados, que antes, que en una época Ramiro no usaba. Sí hay algo de renacentista, hay algo que parecen estas vírgenes, donde los azules y amarillos parecen intensamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero cuando uno se fija en la pintura, cuando uno está en el lugar de la mirada, uno ya no está en la ejecución modernista, curiosamente, sino en la observación de las grandes imágenes de la historia de la pintura. Uno está pensando ahí en Masaccio, uno está pensando ahí en Masaccio, en Giotto, en Piero de la Francesca, estos cuellos, estos personajes que se acompañan, y uno está en el teatro de lo humano. Me parece que hacer la pintura cada vez más grande, obligarse a estar más lejos de ella para mirarla, hace que
lo presimbólico y el mundo simbólico de la pintura se acentúen más en la ejecución de la pintura. Como las pinturas duran más y el pintor es mayor, lo que hay en la pintura es lo que hemos tenido durante los últimos años, pero más acentuado. En algún momento, cuando se hablaba de la angustia, de la contemporaneidad, ¿no? Y alguna vez conversamos con Ramiro sobre esa teoría de Edward Said sobre el estilo tardío, ¿no? Que corresponde a esta etapa madura, mayor de nuestro artista, el artista más importante que hay en el país. Y el juego ahora va a ser, como dices ahí, armónico o va a ser catastrófico, ¿no? Lo que Said plantea es que hay artistas, músicos que tienden a la armonía, ¿no? La resolución, o a la catástrofe, ¿no? La última sinfonía de Mahler, ¿no? Yo creo que la pintura de Ramiro es ambas cosas. Y creo que el negro es un asegurador psíquico. Me parece que ahí él controla la revolución. Y hay grandes imágenes en el iluminado, esas presencias que son como floraciones revulsivas, ¿no? En la tela. El negro siempre es una garantía, y digo yo una garantía para mí. En una pintura como hay algunas películas en que el negro no está, y todo es más plasmático y en un sentido, por ejemplo el abismo. Estoy pensando, creo que el abismo no tiene esos negros, ¿no? El abismo es... en lo último, por ejemplo, que es la ofrenda, en la ofrenda, por ejemplo, ese negro está sobre un extremo y lo que está ocurriendo no tiene ese control. Tengo la impresión, por supuesto que todas estas son proyecciones de uno, tengo la impresión de que el negro en algún sentido garantiza la aparición justamente de este borde excesivo, revulsivo, ¿no? Como ustedes saben, y eso está en la pintura de Ramiro, las dicotomías son una forma de organizar la diferencia de la que hablaba Deleuze, ¿no? No existe la geometría si no hay revolución, no existe vacío si no hay gesto, y gesto, vacío, revolución, control, geometría, todo está potenciado a mí porque la mesa de propiciación, que es la superficie del cuadro, es decir, el lugar, obliga a que la memoria, que es el tema más importante, la memoria del hombre relacionado con sus asuntos personales y la memoria del artista que ha consumido historia del arte, ¿cómo decirlo? No sé si emergen o que son capturados por la tela, ¿no? Y eso es lo que me parece que vemos en cuadros extraordinarios. Todos son tan diferentes y a la vez tan el mismo artista. Hay tantas maravillas en las apariciones de la pintura que pensaría que va por ahí. Es curioso, cuando vi la muestra por la primera vez, pensé que la curó, es interesante el contraste, lo vi analizar, están las pinturas, y de pronto empecé a mirar las fechas y que resulta que están en orden cronológico, es como si hubiera ya un curador en la cabeza del artista, porque curiosamente no. Y eso es realmente extraordinario, ¿no? No es extraño que Ramiro esté viendo los diarios de Chile de 2000 páginas, porque es como un gran diario, en un sentido también esta muestra, ¿no? Y invadiendo inevitablemente la mesa del próximo mes los asuntos, las presencias que pueden ser fantasmas, presencias reales, memoria, terrores, miedos, un estado liminal que es el de la memoria o de la proyección psíquica o del sueño, están contenidas en esa superficie pictórica, ¿no? Que yo me he animado a decir membrana o superficie de la conciencia, ¿no? Sí, la mirada, el ejecutor, la cronología, me parece que sí, son algunas de las ideas que yo había visto como más cristalizadas en esta exposición. Y en ese sentido, otra cosa freudiana, ¿no? Bueno, Freud dice que la personalidad de uno no deja de existir. Obviamente, la base de la neurosis están los primeros asuntos, los que no podemos relatar.
y que por supuesto que las floraciones o las pasiones primeras de la infancia pues se vuelven a revivir constantemente en la neurosis, etc., ¿no? Pero a la vez, cada hombre contiene en sí, cada mente contiene en sí la historia completa de la humanidad, como si pasar por la infancia, la adolescencia, es casi vivir la historia de la humanidad, ¿no? Y tengo la impresión de que Ramiro pinta con todas esas etapas, y por eso la pintura es todas las culturas, y ejecuta toda la historia del arte, ¿no? Creo que es todo eso lo que dice, que yo estoy contenido en el mundo, ¿no? Pero el mundo está contenido en mi cabeza, ¿no? Y con esto termino. Ver la imagen de Ramiro en bicicleta, que es una escena tan infantil, traviesa y lúdica, recorriendo la exposición, es como verlo en el parque de diversiones de su propia cabeza, de la cabeza del artista, ¿no? Un artista que yo digo mucho, que va hacia la armonía, que es Caetano Veloso. Su último álbum extraordinario se llama Meu Corpo, mi cabeza, ¿no? Y es casi como un álbum en que él habla de su nieto, de su vida, de su experiencia y de la historia de la música que él ha escuchado, ¿no? Es decir, que hay algo ahí que también está aquí, ¿no? Y es abismal estar aquí, ver a Ramiro acá, tenerlos ustedes acá, en este lugar en el que Ramiro ha recorrido con su bicicleta con un niño. Nada, podemos seguir conversando después. Gracias. Más bien, ¿podría sugerirte de repente que el artista tome la palabra? Sería interesante saber qué opina, no sé. Encantado. Sí. Gracias a justo a los que tenías, seguimos conversando más bien, creo. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que he dicho, pero me ha gustado un par de cosas que tú has mencionado acerca de lo que he hecho, de lo que he tratado de hacer, ¿cierto? La primera fue el inicio de esto, hace 8 años. Una serie de circunstancias personales, sociales, artísticas. Yo me encierro en el taller y digo, voy a trabajar, como te has dicho, los cuadros más grandes. Y ahí viene lo de Said, que hemos conversado mucho de si esta es la última etapa. Bueno, vamos a ver de qué tamaño realmente soy, ¿no es cierto? Y de ahí me acuerdo yo siempre de algo que me contaba en terapia Max Hernández, que él contaba de que Octavio Paz en algún momento le escribe a un amigo y le dice, voy a hacer el mejor poema que nunca has escrito. Y en realidad no importaba tanto qué tan bueno o no sería el poema, sino la declaración de Octavio Paz, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, efectivamente en un momento yo digo, voy a ver qué pasa. Voy a ver de qué estoy hecho, voy a ver de qué tamaño es mi lenguaje y todas esas cosas que uno quiere hacer, ¿no es cierto? Entonces ahí, en la última etapa, yo creo que así como hay la destrucción y el otro, también puede haber una última etapa de gran reflexión, ¿no es cierto? De volver a mirar todo y en esa reflexión tratar de acumular tú mismo, ya no en base a la historia del arte, sino en base a tu propia historia, acumular lenguaje. Y todo eso solo puede suceder con tiempo. Entonces yo me tracé ese panorama. Dije, no hay exposiciones, no hay posibilidad de poner, los tamaños son enormes, no hay clientes, estamos en un momento espantoso. Entonces trabajé en el espacio puro de la creación. Me explico, me di el tiempo total. No había ningún tipo de límites. Y para no insistir en hacer la cosa larga, una cosa que me ha interesado mucho, que han mencionado ustedes, es el uso del negro. ¿No es cierto? Y bueno, a los que conocen mi proceso, yo no hago bocetos, no tengo ideas preconcebidas. La pintura es una manera de vivir pintando. El cuadro se pinta a sí mismo y el cuadro aparece en la acción de pintarlo. Y es un poco todo lo que he hecho Jeremías, todos esos riesgos, todos esos vacíos, todos esos anhelos. Y
mientras te escuchaba lo del negro yo pensaba, claro, para los que no saben, yo el negro lo pongo al final. Después de 6, 8 meses de trabajo, aparecen estas arquitecturas, estas verticales, horizontales y diagonales, que organizan todo lo que ha sucedido ahí. Entonces yo por primera vez al escuchar a Jeremías he pensado, claro, yo en algún lugar de mi mente sé que puedo asumir todo el riesgo, porque al final voy a usar el negro, al final voy a poder organizar ese riesgo, ¿no? Bueno, eso, no sé, me ha venido Blanca a la cabeza como siempre. Conversamos mucho con Blanca Varela acerca del contenido, del ser peruano, esas cosas, esas exigencias que había cuando yo empecé a formarme como escritor. Tenías que decidir rápidamente no estaba tan lejos entonces de lo que pensaba, tener un discurso. Y un día le dije a Blanca, me he dado cuenta de que no hay nada más difícil que dejar de ser uno mismo. Y esa fue la llave de mi libertad. ¿No es cierto? En el momento que sabes eso, que como empieza mi entrevista con César Gutiérrez, que es espectacular, cuando tú sabes que cada raya que hace te representa, entonces el tema de la identidad o de la búsqueda de identidad no existe ya de esa manera, se convierte en pura pintura, ¿no? Bueno, no sé, me pasa que podría seguir hablando. sí. Me he sentido muy motivado, muchísimas gracias. Pero Pablo, pensaba pues en la presente, en el líquido amniótico, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo más bien estoy en contra de todo eso. ¿No? Yo creo que esas equivalencias con las cuales hemos crecido y hemos vivido, de relacionar el rojo con el sufrimiento, el negro con el drama. El profesor Winter me decía, por ejemplo, que, con todo respeto lo digo, ¿no? Que juntar amarillo con negro era estar hablando de suicidio. Yo creo que esas son categorías que no sirven para pensar. Además, hay que volver a lo que decía Matisse, ¿no? Matisse decía, más extensión de rojo es más rojo, porque es más intenso. Pero los colores son relativos. Eso es lo que importa en el mundo del color. Importa qué le pasa al rojo cuando lo pones junto a un verde, cuando lo pones junto a un negro, el mismo rojo, el mismo tubito, ¿no? Cómo va variando. En realidad es un universo demasiado complicado y demasiado rico y lleno de sutilezas como para color, o sea, de todas maneras, hay una psicología implícita. Sí,
de lo que es el psicoanálisis, de esa onda de lo siguiente de la que voy a mencionar. Ya que no tengo por decir algo. Por eso primero En espacios tan grandes y tiempos tan prolongados y con el tiempo que uno tiene adentro, que venías hacia el lado, me pregunto, solo por curiosidad, ¿qué pasa con el error? O sea, ¿qué pasa cuando un momento creativo queda cubierto, de repente en el éxtasis de pintar, se retrocede, ya no hay retroceso, no hay vuelta atrás? Bueno, yo en la escuela, que hemos estudiado juntos, no me acuerdo ya en qué, pero en el diccionario creo, porque borré algo, puse algo, y seguramente alguien de letras dijo, eso se llama palimpsesto. Ah, palimpsesto. Me encantó la idea, ¿no es cierto? O sea, nada se pierde, todo suma, todo, no hay errores, mejor dicho. Pero además mi proceso, pero es una conversación larga, pero voy a decir dos cositas, es que es como un juego de ajedrez. Tú haces una movida, ¿no es cierto? Mueves una pieza y a la vez que se abren posibilidades, también estás dirigiéndote a un punto único, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el proceso pictórico que toma 6, 7, 8 meses en estos cuadros grandes, hay una estrategia, pero cósmica, digamos, una estrategia permanente y enorme, realmente como comprender la galaxia, ¿no es cierto? Entonces, nada se pierde, todo tiene su lugar y todo lo vas acomodando. Los errores, que a mí me encanta decir esto, son los hallazgos primeros. O sea, uno empieza un cuadro y de repente encuentras algo y dices, soy genial, ¿no es cierto? Mira la forma, cómo es esto, cómo ha aparecido, qué rápido. A las 2, 3, 4 semanas, y sigues pintando y de repente pasan 2, 3 meses y el cuadro no se mueve, está así empantanado. Y de repente te das cuenta. Entonces ahí viene el momento del sacrificio, ¿no es cierto? Y izquierdas ese hallazgo prematuro, digamos. Pero en general no hay errores, no hay. Es un poco como el cuento Jasper Jones pidiendo el dibujo de Kuni para borrarlo, ¿no es cierto? Y ahí está todo, ¿no es cierto? Este es el dibujo, este es el volumen, este es el resultado. No hay error. Y los cuadros se terminan, ¿no? Los cuadros llegas a un buen puerto. Después empiezas otro y todo empieza de cero, ¿no? Pero no manejo ese concepto. Tus finales de los cuadros son tan imprevistos como la muerte. ¿Sí? Tus finales de los cuadros, tus puntos finales de los cuadros son tan imprevistos como la muerte. Espero tener un control sobre la muerte. Pero ese es un concepto que con Jeremías hemos hablado muchísimo, porque claro, uno empieza a pintar y la gran pregunta es en qué momento terminas un cuadro, ¿no es cierto? Un poco basándome en lo que Jeremías explicó, mis cuadros son 95% de observación y 5% de actitud física digital, ¿no es cierto? Yo miro mucho lo que estoy haciendo, lo miro, y de repente me sumerjo, me retiro. Entonces, la mirada es un concepto que hemos manejado mucho. Hay un diálogo entre lo que yo soy y lo que soy al frente. La pintura te devuelve información, tú le das, y las cosas se mueven. Hay un momento en el cual ya nada se modifica. Estás frente al cuadro, pasan las semanas, y es como que son dos temporalidades diferentes y un momento se alcanzan. Y lo que tienes al frente y tu presente coinciden, ¿no? Están ahí y no hay nada más que hacer. Pero yo no creo que el cuadro muere. Yo creo que Mejor es que le pongan el micrófono si no les escucha. Mejor ponle el Gabito, micrófono. Si no no se me han escucha. respondido, pero me dije. bueno, eso
conceptual, esa entrega, esa búsqueda, esa dificultad, esa angustia. O sea, el proceso es de arriba abajo, estás en el cielo, estás en el infierno, estás en el purgatorio, largas semanas. Y uno es un corredor de maratón. Uno sabe cómo administra su energía, su angustia. Yo creo que hablando de psicoanálisis ya no solo son conscientes, hay como miles de niveles de conciencia, de subconsciencia. Uno sabe en qué momento accedes a qué. Me explico, vas sacando material y yo la verdad que no creo que haya mucha diferencia entre pintar de esta manera y vivir la vida con integridad, con valor, con coraje. Entonces la respuesta es esa. ¿Cómo aguantas? ¿Cómo aguantamos? Yo creo que la gran pregunta es cómo aguantamos la vida en un momento como este, por ejemplo, ¿no? Tenemos que estar preparados, somos resilientes. Y para los que tenemos el privilegio de ser creadores, yo creo que todo sucede ahí, ¿no es cierto? Tenemos ese privilegio de lo que pasa al frente tuyo eres tú. Es una manera de preguntarte y eso es finalmente la manera de aguantar, ¿no es cierto? Y, no sé, yo trabajo mucho, me gusta terminar los días con la sensación de lo logrado, ¿no? Pero no se acumula la felicidad, desgraciadamente. Hay que empezar cada día. ¿Por ahí hay algún otro comentario o pregunta? Amigo, tiempo que no nos vemos. Yo he tenido muchas asociaciones más bien musicales cuando lo toco. Y no sé si son parte de tu proceso musical. O sea, claro, en las obras de las anteriores exposiciones veo mezclas de espacios, como muchas veces, digamos, Mahler mezcla estilos musicales en una sola obra. Luego, ahora veo más bien, parece el escenario final de una ópera hermosa, donde aparecen todos los personajes y cada uno lanza su área y todos contra uno y a la vez todos juntos en una obra de encaje como un juego de ajedrez, ¿no? Es magníficamente bien calculado el traje. Y cuando no he pasado por acá, yo comienzo, por lo más que además muchas veces tienes una distribución vertical, no siempre, y muchas veces la estructura es así, pero los colores no. Las barras. O sea, hay dinamismo adentro, no es estático, etc. Pero si yo veía esa cosa musical dentro, no sé si tú es parte de tu experiencia o no. Sí, yo creo que las cosas suenan. Incluso, por ejemplo, la parte menos interesante de la parte musical. O sea, imagino más sonidos graves, sonidos agudos, melodías. Pero yo creo que tratando de entender y explicar qué cosa es lo que yo hago, la vez pasada estaba haciendo un dibujito pequeñito, estaba en blanco, una hojita, y comencé, pues hice una raya y hice unos puntos y tuve un insight absolutamente básico, pero revelador, como siempre cuando le pasa a uno, que es, estoy modificando el espacio. O sea, es el espacio en blanco y tú trazas una raya y que generas una tensión, generas una profundidad, lo amplías, me pareció maravilloso y me pareció que eso era lo que yo hacía en el espacio, ¿no es cierto? En la pintura, perdón. Entonces, tenía esa tarde una charla y como yo no soy un académico ni escribo nada, aparecen las ideas, ¿no? Entonces estaba contándole cosas a los chicos, les expliqué esto y les dije, es como la música. Antes de la música, ¿qué hay? Silencio. De repente uno comienzas a organizar ese silencio y desde las primeras notas llegas a la complejidad de una sinfonía. Y yo digo eso de la música y todo el mundo dice, claro, lo acepta con mucha facilidad. En el mundo de la pintura esa noción no se acepta. Es rarísimo. O sea, que es la abstracción pura, digamos, ¿no es cierto? La gente quiere historias, quiere cosas, ¿no? Pero esa es la relación con la musicalidad, digamos. Y a mí hay una cosa que me fascina, que
que alguien, no me acuerdo, creo que Bertrand Russell escribió, que decía que los músicos sinfónicos no entienden una sinfonía en un tiempo lineal como nosotros, sino que la imaginan total. Entonces ese concepto también me parece que es algo que se puede usar en pintura, ¿no es cierto? O sea, imaginarse la novena sinfonía como un cubo, ¿no? Como, no sé qué es lo que hacen en su cabeza, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que además nosotros cuando no queremos dar explicaciones siempre recurrimos a la música, porque decimos qué significa un cuarteto tardío de Beethoven, ¿no? Es un poco eso. Pregúntenle a Jeremías. Estoy seguro que tiene cosas que decir. Por ahí hay alguna otra pregunta que le gustaría hacer al público. ¿Algún comentario del ponente que sea lo que ha comentado Ramiro? Hay dos elementos más que también le estoy dando vueltas al volver a ver la exposición, ¿no? O sea, los títulos, quizás me equivoque, pero los siento más religiosos que antes, ¿no? ¿No? Hay más Damasco, más expulsiones, por ahí hay como referencias más bíblicos, más a mitos centrales, ¿no? Nodales de la civilización, de la historia de la humanidad, ¿no? A eso voy con que yo siento que cada pintura es un todo, es la propuesta de un todo que adviene, que o emerge o es capturado por esa superficie sensible que es la tela, ¿no? La membrana, en fin, que es el líquido amniótico, y todo eso me parece que es muy en ese sentido, si no es un líquido amniótico, porque esas fotos tuyas con esta, ¿no? Como que el primer es el romper el conducto y salir, es el primer el barrajido en realidad, ¿no? Como si en cada, mira, estoy en la mesa como si en cada pintura recorrieses toda una biografía desde el primer grito. Recuerdo que el primer texto que escribí sobre tu trabajo era sobre el grito. Yo recién empezaba viendo tu trabajo y me quedé enganchado con la cantidad de gritos que parecen haber, de penetraciones entre orejas. En esa época había mucho murmullo, ahora no hay tanto eso, pero había muchas como conexiones que claramente remiten a la genitalia por un lado y por otro lado a la, ¿no? Había, por ejemplo, varias pinturas tuyas que se llamaban, recuerdo uno que se llama El cuarto de las conversaciones serias, ¿no? Había como diálogos, pero de pronto estamos ante pintura más que tiene estas referencias. Por un lado, yo imaginaba, quizá, te comentaba justo esta novela de John Fosse, ¿no? Es el primer Nobel del año pasado, este escritor noruego, que tiene esa obra que se llama Cetología, ¿no? Que es la historia de un pintor que acaba de ejecutar una pintura, la novela empieza así, que lo ha puesto en crisis. Él parece haber dicho con la pintura última todo, al punto que él no está seguro si es una pintura, no está seguro si está acabada, si no está acabada, si es una pintura o es otra cosa, y eso pone en juego el todo de su vida, ¿no? La impresión que yo tengo es que en cada lienzo el pintor, que cada vez tiene más memoria vital, pictórica, es lo mismo, nuevamente, pinta con una pintura que es el espejo constante de la casa, como poner un espejo gigante, ¿no? Pero no, curiosamente, con esos elementos bíblicos, no es una pintura que se acerque al crepúsculo, mucho menos, que era algo que yo en mi inocencia sé que podría parecer. Recuerdo una pintura poderosa tuya que estaba justo de ese lado de la pared, que se llamaba La Visita, que era ploma, había siempre estas cosas grises, como Jasper Inox, ¿no? Y unas figuras muy grandes, era muy fanática, me da la impresión a mí. Pero acá lo que hay es no es una alegría, es una fe, sin duda, ¿no? Yo creo que como nunca la pintura está relacionada con relaciones de fe enormes, y una cosa de la que no hemos hablado, que es muy importante, es el cambio, el salto de el lugar de la pintura, que era la exposición anterior, a el buen lugar. Ya no es de la pintura, ya es bueno nada más.
Es la mente, es la pintura, es el estar, es el vivir, es la memoria pictórica y vital, ¿no? Frente al lienzo mucho tiempo, sucediéndome, en tanto yo soy el filtro del mundo, ¿no? Entonces, hay como una revisita también, no sé si llamar religiosa, pero sí, diría que religiosa a la religión de la fe, ¿no? A la religión de la fe. Y probablemente eso anime también lo que yo les comentaba, ¿no? La sensación energética que tiene la sala, ¿no? Yo comentaba con mis amigos de hace muchos años, ¿no? Me encanta ir a ver a Ramiro porque salgo con ganas de escribir, o sea, como salgo con tarea, hay que leer estas novelas, este crítico, has escuchado esta versión de tal sinfonía, y como ustedes lo han escuchado, un niño en Navidad, ¿no? Un juguete nuevo, con un insight nuevo, con una idea nueva, y eso es siempre tenible, es como algo que ya está, ¿no? Y claro, yo diría que incluso ya la manera de ver el arte también se puede informar desde cómo Ramiro lo ve, ¿no? Y es eso que está aquí, ¿no? En esta exposición. Perdón. ¿Podría decir una cosita? Sí. Está su micrófono. Sí, claro. Una pregunta que se me ha venido. Ha mencionado Ramiro que el negro aparece al final, que se ha referido al negro, ¿no? Pero a veces pienso que también hay blanco, ¿no? Hay blanco que hace la misma función. Por ejemplo, hay un detalle blanco negrita, ¿no? Que parece tener la misma función y de repente apareció también al final. Entonces, creo que más bien, no tratándose de blanco o negro, se trata de línea, que es un término, un valor que no hemos escuchado en toda la conferencia, en toda la conversación. La Rosa se ha enfocado en el color, pero el término línea, el valor de la línea, la categoría línea, no la he visto desarrollar y creo que también podría hablar. Claro. La línea esta que estructura el último. Sí, por ejemplo, ese cuadro. Lo último que hice fue la línea de esa, llamémosle casa, que está encima del blanco, ¿no es cierto? Sí, entonces, la línea es el negro. El blanco aparece como un acento. El problema que hay con el blanco es que el blanco es siempre luz, ¿me explico? O sea, uno no puede despojarlo de ese contenido. Entonces es complicado porque te invita rápidamente a hacer una lectura, una narrativa que va por otro lado. Pero la línea es eso, es la demarcación, la distribución, como yo estudio arquitectura, la gente piensa que yo diseño mis cuadros antes, ¿no es cierto? Que hay mucha influencia. Y yo lo único que rescato de mis estudios de arquitectura es que aprendí el lenguaje de cómo representar el espacio. Y eso es la línea en mi trabajo, digamos, ¿no? Pero más que cumple un doble sentido, porque yo trabajo con la perspectiva a través de las líneas y afirmo la bidimensionalidad de la tela también a través de las líneas. Entonces hay como un pulso allá adentro, ¿no? Y una cosa que me encantó lo que decía que tenía, que sí, que realmente todo esto es porque creo en la pintura. Hay una enorme fe en el hecho pictórico. Yo creo que la pintura es un lenguaje de una carga de contenido, de una complejidad infinita, ¿no? y que se viene trayendo en los miles de años. La pintura dice cosas, pero las dice de otra manera. La pintura apela a otras estructuras mentales, probablemente subconscientes y yo creo en eso. Yo creo que la pintura dice, ¿no? Relata al ser humano. Me parece espectacular lo que tú dices cuando dices que trato de hablar de todo, ¿no es cierto? Y de todo lo que he visto y de todo lo que soy, y no podría ser de otra manera. Qué bueno que haya tenido éxito, pero no podría ser de otra manera porque es así como yo trabajo, desde ese espacio, de un espacio que no está subjetivado, sino que es la inmensa y permanente acumulación, ¿no? En algún lugar de mi ser. Desde ahí trabajo yo, ¿no? Como que todo tuviera la misma importancia y a la hora de hacerlo, de pronto es donde se organizan ciertos valores, ¿no? Pero, no sé, yo siempre digo eso, además que
uno tiene que acercarse a la pintura de los otros, ¿no? La que nos gusta, de la misma manera que la gente que tiene fe reza. Se tiene que esperar muchas cosas de la pintura, ¿no? Ya que hablaste de Sislo, que fue un maestro, Sislo decía, uno saca de la pintura lo que es capaz de poner en ella. Entonces es un asunto de ida y vuelta, ¿no? Cuando no te gusta algo, comienza a preocuparte. Por ahí allá atrás. Bueno, ¿has preparado sanguchitos? Yo hablaba acerca de las inspiraciones que tenía y si a lo largo de la obra, porque he escuchado que se ha demorado hasta 8 meses en hacer obras, va cambiando y cómo toma el cambio para arreglar la obra o terminarla y si es que, o sea, va cambiando su inspiración inicial y cómo lo maneja más o menos. O sea, si inicialmente tiene una idea y después, mientras pasa el tiempo, piensa que quizás debería cambiar algo o quizás algo no le gusta, cómo más o menos maneja todo eso en su obra. No hay una idea previa, no hay una intención previa, no hay una imagen previsualizada. Entonces, ese cambio no existe como en el sentido de que había algo y ahora lo cambio, sino es más que un cambio, es un desarrollo permanente y constante de lo que se va organizando en la tela conforme voy trabajando, ¿no? No hay un programa, es más bien es como un estado permanente de asombro ante lo que va apareciendo, ¿no es cierto? Es un poco eso, es un poco yo creo que lo que comenté antes, haciendo una similitud con el ajedrez, es un poco eso, ¿no? Yo voy avanzando y el cuadro se va abriendo, aparecen cosas nuevas, a la vez voy afirmando otras, es como un latido permanente donde no hay errores, donde no hay cambios. Lo que a veces sucede es que muy rápidamente me doy cuenta, entre comillas, de qué es lo que estoy tratando de hacer y me digo a mí mismo, qué bonito, ahora tengo que convertirlo en una pintura, ¿no? Ese quizás es un momento clave, ¿no? Estaba diciendo, Jeremías, que en estas pinturas quizás haya presencia de los títulos, la cuestión cristiana, el mito cristiano, yo había hablado del mito cristiano. En los dibujos hay también un buen número de títulos asociados al mito griego, ¿no? El mito de Sísifo, la caída de Ícaro, Edipo frente a la Esfinge. Eso también al mismo tiempo me hace pensar en la diferencia entre, y ahora sí, esta cuestión heterónoma, digamos, esta cuestión distinta, heterogénea del dibujo y la pintura. Y para, digamos, un buen tiempo a mí me tocó enseñar en la Escuela de Bellas Artes y a mí me parecía muy interesante la exigencia del presente respecto a otras formas de imaginar la representación o otras formas de trabajar con la imagen, sobre todo pensando en los dispositivos o en la fotografía, por ejemplo, y después en el smartphone, ¿no? Entonces, en cambio, en el modelo más establecido siempre se ha vinculado casi, diría, de una manera esencial la relación entre dibujo y pintura. En Bellas Artes con mayor razón. Y me parece que eso sí es interesante en la medida que a partir de, por ejemplo, Michelis tenía 3 maneras de plantear la situación con respecto a la imagen en la pintura, ¿no? Había los
clave psicoanalítica sea la llave total para trabajar los aspectos de contenido o semánticos, ¿no? Pero de todas maneras me parecía muy importante esto de proponer una charla sobre psicoanálisis y literatura. Que hay una cosa bien interesante justo sobre el trabajo, justo, ¿no? El dibujo o el trabajo en papel, que es menos narrativo, tiene menos posibilidades de acercarse al mito, ¿no? Curiosamente, en los textos que tú has escrito, has encontrado más señas de comentarios, por ejemplo, de la pandemia, en el trabajo en papel, ¿no? Es decir, esas cosas tienen amigos, ¿no? Como dice, en el cuadro, por ejemplo, del 2020, es un cuadro que no... ¿cuál es el cuadro del 2020? ¿No? Es el cuadro de la pandemia, ¿no? El año de la pandemia, ¿no? Es un cuadro que nos hable directamente de la pandemia. Yo incluso jugué en algún momento a pensar cuál es el cuadro que hizo durante la pandemia. Antes de pensar en los años, no vi los años. Porque claro, yo respeto mucho la poética de Ramiro, dije, veo la pintura mucho rato sin ver el título, ¿no? Y luego me acerco al título y lo que no hacía en el año, yo pensé que había una relación tímbrica de colores, asuntos, pero luego descubro que es cronológico. Y no descubrí la pintura del año de la pandemia. Quizá porque, en un sentido, la obra de Ramiro tiene algo de confinamiento en general, ¿no? Es como un gran escenario que es, nuevamente yo sé que los psicoanalíticos no responden todo, pero es como una especie de acontecimiento de doméstico, personal, de novela familiar, ¿no? Es decir, dicho sea de paso, no es una explosión demográfica, pero hay cada vez más presencias en la pintura de él, ¿no? O sea, hay un momento en que hay un personaje, otro, y ahora ya hay, no puedo evitarlo, ya está mascota, ¿no? Hay el año del perro, en el Nuevo Testamento hay una figura pequeña, es un niño, ahí viene la parte onírica maravillosa, ¿no? La interpretación, bueno, el sueño es, todos sos tú cuando sueñas algo, por un lado, y en ficción, como yo, por ejemplo, como escritor, con los años que voy ya, yo ahora de esos menos años, me doy cuenta que las novelas funcionan más cuando un personaje no es un trasunto directo de una persona real, ¿no? Yo escribí una novela romana Crefe, donde este es tal, ese es tal. Ahora, no me arrepiento, pero digo, no era realmente lo mejor son estos personajes que son muchos, que eres tú de niño mirado desde ti. Entonces, hay mucho de eso en la pintura de Ramiro, en un sentido. Estos son los hijos, Ramiro de niño, esto es el padre, esto es la madre, esto es esta madre, su madre, es inevitable pensar en esta, ¿no? Pero es curioso que justamente en el trabajo de dibujo tú hayas encontrado, y es verdad, cuando ves la pintura, más referencias, un poco más directas a la ansiedad de la pandemia, ¿no? O sea, es como, es también bastante interesante. Vamos con las dos últimas intervenciones, ahí y acá. Respecto a los títulos, siempre los das al finalizar un cuadro y cómo defines, cómo decides qué título dar a cada cuadro. Sí, al finalizar o en la etapa final, digamos, me comienzo a dar cuenta de lo que estoy haciendo y comienzo como a jugar con eso, ¿no es cierto? Lo que pasa que eso hay que enunciarlo con muchísimo cuidado porque la pintura es mucho más de lo que representa. Entonces, si le ponemos un título, va a haber la tentación a leer solo eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta pintura, te cuento un poco el proceso del título, ¿no es cierto? El personaje de la derecha, que fue una de las primeras cosas que apareció, el personaje marrón, fue de una torpeza pictórica espantosa. Pero tenía ya tanta presencia que en vez de desecharlo, decidí trabajar a partir de ahí. Que a pesar de que era un personaje tan torpe, tan maltratado, el último de la derecha, el cuadro pudiera tener cierto éxito, ¿no es cierto? Entonces,
comenzaron a aparecer estos personajes subalternos, el que está atrás, ese perro marrón con luz, ¿no? Y de pronto apareció este personaje central, que estaba lleno de luz. Entonces ahí hay mi primera comprensión, ¿no es cierto? Que hay una diferenciación entre la muerte y la vida, ¿no? Porque la oscuridad y la luz, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente ahí empieza la arquitectura, todo esto lo comienzo a organizar con las líneas negras, y por un asunto cromático aparece ese espacio azul, que al principio el azul era todo, toda la parte negra y el azul, era todo eso, y después ya aparecieron las líneas negras más anchas, y el azul se convirtió como en un espacio, ¿no es cierto? Un espacio del cual sale o entra este personaje rojo, pero que está muy vivo, se está moviendo mucho. Entonces, claro, yo comencé a mirar esto y dije, bueno, la muerte, esta cosa que sale de la muerte, media luz, media sombra, y un personaje iluminado que está dejando atrás una cosa gris, y entonces me pareció pues como obvio la resurrección de Lázaro. Pero probablemente, digamos, podríamos arriesgar decir que el cuadro cuenta su propia historia, en el sentido de que fue rescatar esta dificultad inicial del personaje negro torpe y tener éxito en la pintura al final, ¿no es cierto? Yo creo que y ahora algo que acá decir Jeremías me ha hecho pensar, yo creo que siempre es uno, y de repente son diferentes estampas de la comprensión que tiene uno de su propio proceso, como de su propia vida, una cosa biográfica, a través de esos 6, 8 meses en los cuales estás tratando contigo mismo, ¿no es cierto? De repente en ese sentido biográfico, ¿no? Son diferentes cortes, ¿no? Que uno va haciendo. Pero lo que es espectacular, pienso yo, es que no es programático, no es previo. Eso sucede a la hora de pintarlo. Entonces, no solo es la biografía, no solo es representar la biografía, sino es hacer la biografía. ¿No es cierto? Hay un círculo que se va dando sobre sí mismo y que en un momento se cierra y entre comillas significa algo cuando el cuadro ya está listo, pero los títulos aparecen hacia el final, como que veo las cosas. Me voy a contar una última cosita. Hay un cuadro que se llama El Nuevo Testamento. Yo trabajo mucho con la Anunciación porque me encanta la pintura de Frangélico. Entonces había empezado, lo vamos a ver ahora, por el lado derecho de la pintura. Ese fue el anterior. Entonces, hay un momento, todo empieza con muchos colores y de repente hay un color que se apropia de la atmósfera, ¿no? En este caso es el ocre, el amarillo, y comencé a dibujar esta cosa en la derecha, y de pronto comencé a ver ahí una especie de personaje femenino, pero mezclado con algo masculino, y entonces comencé a visualizar que podía ser una anunciación. Entonces ya apareció la pared, apareció la luz, ¿no es cierto? Que es el ángel Gabriel, el arcángel que le dice a la Virgen que... Y toda esta parte de la izquierda estaba muy vacía, porque muy rápidamente se elaboró el dibujo y la complejidad del personaje en la derecha. Hay un cuadro de Piero La Francesca que a mí me fascina, que es La Flagelación, que es un cuadro pequeñito donde están flagelando a Cristo y a la derecha hay 3 personajes. Entonces hice un screenshot y le di la vuelta al cuadro de Piero La Francesca y ubiqué a los personajes a la izquierda y inmediatamente hice esos 3 personajes de la izquierda. Eso es un quote, es esta cita muy específica. Pero a la hora que vi los personajes y vi cómo estaban tratados, que hay una cosa un poquito lúdica ahí, pensé, son los 3 Reyes Magos. ¿No? A ver, volvamos a la imagen, por favor. Ahí está. ¿No? Pensé, son los 3 Reyes Magos. Pero entonces ahí me comencé a reír, comencé a buscar el título y digo, no, pero los 3 Reyes Magos y la Anunciación, hay un desfase temporal ahí. Y me gusta contar
contar eso, no sé si es verdad o si la cosa cronológica es exacta. Pinté ese personaje del centro, que está como el centro de los Reyes Magos. Para. No toca tu ingreso. Entonces, con todos esos elementos dije, ok, el Nuevo Testamento, ¿no? Pero sería terrible que leyéramos una pintura solo como esa, ¿no es cierto? Pero así aparecen los títulos. Ahora, ¿por qué esta cosa religiosa que Jeremías podrá dar fe es reciente o pertenece a esta época? No lo sé. No lo sé, lo único que se me ocurre decir, yo no soy una persona religiosa practicante, soy, como todos ustedes, he crecido en una civilización, en un hogar. Mi abuelita escuchaba la novena todos los días a las 4 de la tarde leyendo rosario. Entonces yo creo que a pesar de nosotros, o a favor, tenemos absolutamente inscritos en nuestro pensamiento la poderosa simbología de la educación cristiana. Yo creo que esas historias son riquísimas y tan complejas que nos siguen explicando al ser humano en 2000 años de existencia. Y me arriesgo a decir, Augusto, que pasa lo mismo con los mitos griegos, ¿no? De repente, pues, todos somos Lázaro en algún momento. Por ahí había una intervención más para cerrar la mesa de hoy. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿No? Ah, ya. Listo. Entonces, bueno, agradezco muchísimo la participación de Jeremías, de Rosa María, de Augusto, de Ramiro, y muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. El 12 de septiembre a las 7 de la noche tenemos la mesa de psicoanálisis y arte, así que están súper invitados, invitadas. Y además, ahí le voy a pasar el micro a Ramiro ahora. Ya. Y además tenemos algunas actividades hasta el cierre de la exposición, que es el 29 de septiembre. Entonces todavía tienen oportunidad de venir, de visitar. Ramiro siempre está acá. En algún momento van a venir a ver la exposición, probablemente lo van a encontrar. Y bueno, entonces les agradezco mucho, les invito muy especialmente a las actividades que se vienen. No se pierdan el siguiente conversatorio, que va a estar muy interesante también. Y tenemos unos pequeños regalitos para quienes no tienen los afiches. A la salida pueden llevarse uno de los afiches de esta exposición de Ramiro. Le doy la palabra a Ramiro y luego Pedro Pablo cierra el Bueno, pues yo en realidad simplemente quiero agradecer a Pedro Pablo, en ese orden, a todo el equipo del museo, a Jorge, a los conferencistas, a Lucila, que es importantísima, que es la senior, la que más años está con nosotros. Y yo quiero hacer hincapié en que esto es un milagro. O sea, que estemos acá sentados con este grupo de gente, con Pedro Pablo y su equipo, en esta sala que es absolutamente magnífica. Es una situación totalmente inusual y nos debemos sentir privilegiados de ser parte y de poder disfrutar de este momento. Es el buen lugar y ojalá estemos caminando en esa dirección y gracias a todos, ¿no? por todo esto, ¿no?